Ok, entonces recordemos que un for o el ciclo for tiene un número determinado de iteraciones. Ya yo sé cuántas veces se va a ejecutar un for. Ok, aquí en Python se utiliza muy fácil. For, pongo la variable que yo quiero tener. A diferencia del while, recuerden que el while, cuando yo hago un while, yo por ejemplo creo una variable que se llama x es igual a 1, por ejemplo, y mientras que x sea mayor, yo tengo que declarar la variable acá, digamos que mientras x sea, eh, perdón, menor a 10, imprímame ahí, imprimo un hola, y aquí le pongo x más igual 1. ¿Qué significaba esto? X más igual 1. X es igual a x más 1, o sea, es lo mismo. Ok, entonces ves que yo puse la variable afuera, pongo la condición y pongo el contador. Yo corro esto y me dice hola, 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 hola. Aquí están 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿verdad? Porque no conté el 10 en eso. Para que el 10 me saliera tenía que poner un qué. Igual aquí. Yo le pongo aquí un X y si yo le doy correr, me imprime los números del 1 al 10, ¿verdad? Ok. En el for es diferente. El for yo nada más pongo, por ejemplo, números in range, y range es el rango que nosotros vamos a utilizar. Por ejemplo, aquí yo digo que el rango va a ser 10. Y aquí yo le doy print y voy a hacer lo mismo. Voy a imprimir la variable num. Nada más ve la diferencia. En el otro, bueno, vamos a hacer eso en todo. No lo voy a eliminar, sino que lo voy a dormir. En este, yo tengo que declarar la variable afuera, hacer la condición y hacer el contador. En el for, yo nada más pongo en la variable, le pongo cuál va a ser el rango que yo voy a querer y la acción que yo quiero ejecutar. Aquí yo le pongo el rango. ¿Qué diferencias tiene el for? Las siguientes. Por ejemplo, yo le doy aquí correr y él me está imprimiendo desde cero. ¿Ves? 0, 1, 2 y me termina en 9. ¿Cuántos números me imprimió? Me imprimió 10 números, pero empezando a contar desde cero. Entonces, el for utiliza una estructura que la utilizan varios elementos como los diccionarios o las listas, que empiezan desde el índice cero, o sea, a contar desde cero. Aunque usted le ponga aquí 10, empiezan a contar desde cero. Entonces, ¿cómo nosotros podemos modificar parte de estas cosas? Por ejemplo, número uno, el rango, la función rango, me indica hasta dónde termina o cuántas veces se ejecuta una acción por el for. Yo le puedo poner varios parámetros. El primer parámetro que yo le pongo, y lo voy a poner acá, el primer parámetro es donde quiero empezar. Empezar. Entonces yo le doy aquí, por ejemplo, 1, coma. El segundo parámetro, la cantidad de veces. Y el tercer parámetro es de cuánto en cuánto quiero ir. ¿Qué se refiere a esto? Si quiero ir de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4. Entonces, ¿qué pasa acá? Por ejemplo, él va a empezar desde el 1, pero igual, si yo le pongo al 10, entonces me va a imprimir los números del 1 al qué. ¿Ah? No, al 9, porque él estaba imprimiendo, yo que ahora los números del 0 al 9. Lo que le estoy diciendo aquí, ok, va a empezar en 1, pero termina en el 9, porque el límite es 10. Entonces, siempre va a ser, se va a imprimir uno menos del número que yo ponga ahí. Entonces, yo le digo a ustedes, chicos, que imprímanme los números del 1 al 10. Entonces, ¿qué tengo que poner aquí? Un 11, muy bien.
Pues un 11 acá. Y aquí es como quiero, no necesariamente tiene que ir completo, ¿verdad? Yo lo puedo dejar así, le doy correr. Y aquí me tiró el número del 1 al 10, ¿ves? Ahora sí, aquí está. Ahora bien, si yo quiero que vayan de un número determinado, si yo le pongo coma 2, ¿qué número me va a imprimir ahí? ¿Unos números qué? Pares, impares, porque empieza en él y le sumo 2. Ahí está, 1, 3, 5, 7, 9. ¿Cómo haría yo para que, que empiecen, para que sean pares los que me impriman? Empiecen desde el 0, 0, 2, 4, 6, 8, 10. ¿Ves? Ahí está. Ahí está. Entonces, este es donde yo inicio. Este donde yo quiero terminar. Recuerde que termina uno menos. Y este de cuánto en cuánto yo quiero que vaya subiendo el for o los parámetros de ese for. ¿Ok? Entonces, el for también tiene diferentes características. Por ejemplo, bueno, aquí yo puedo hacer, por ejemplo, igual num in range y pongo que lo haga 14 veces. Y puedo hacer aquí, por ejemplo, la tabla de conversiones que hacíamos en 2 elevado a la números. La tabla de conversiones que hacíamos en binarios hexadecimal y demás, ¿recuerdan? Ven aquí, 1, 2, 4, 8, 16, 32. Entonces podemos hacer algo o cosas que llevan muchísimo tiempo hacerlos a pie, que en 2 líneas, pues yo lo estoy completando. En el for existe también una característica que se llama el continuo. El continuo lo que hace es que yo pueda poner condiciones dentro del for. Por ejemplo, for num in range. Voy a imprimir aquí 12, no importa. Bueno, 11, porque me imprimo el número del 10. Y hago una condición. Si número mod 2 es igual a 0, ¿qué quiere decir eso? Que el número es que es par. Aquí lo voy a poner, coma, es par. Por ejemplo, si yo quiero nada más que me impriman los números, en el else voy a hacer lo siguiente. Continue. Entonces, aquí me dio un error porque no es igual, es que igual, igual, mayor igual no, igual, igual. Recuerde que igual, igual es que comparación igual es asignación. Pues el continuo que funciona aquí de la siguiente manera es, si esta condición se cumple, imprímame esto. Si no, siga el ciclo para el otro número. Entonces yo lo continúo. Entonces, por ejemplo, yo corro esto. Par, 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 par. ¿Ves? Los impares no me imprimió nada porque si el valor era impar, entonces me decía, no, sigamos por el otro. Entonces aquí ya me tiró todos los números que sean pares de una cadena específica de números. Ok. Otra cosa que yo puedo poner, que a veces no hace falta, pero si yo quisiera por orden, lo puedo hacer, es ponerle un else al for. Así. Entonces, ¿qué hace eso? Aquí ves, no hay más números. Entonces, for, hágame todo este proceso. Y en el momento que acabe con un else, si no, ya no puedo hacer nada aquí, entonces imprímame algo aquí. No necesariamente lo puedo hacer, digamos, no hace falta, pero yo podría hacer esto, digamos, que cuando termine, imprima que ya no hay más números. Pero si quiero tener un mejor orden y saber que esto va relacionado a ese proceso que yo estoy haciendo, entonces yo la voy aquí a correr y me dice que es par, 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 par y no hay más números. ¿Ves?
Me tira como la condición falsa de esto de aquí. Si esto es verdadero, me ejecuta toda esta cuestión. Cuando ya es falso, me ejecuta lo de abajo. ¿Ok? Esa es la parte. Ok. Otra característica del for es que el for, nosotros podemos no solamente recorrer números, sino que también podemos recorrer texto. ¿Ok? Entonces, nosotros podemos crear una variable, por ejemplo, que se llame frase, y vamos a poner, eh, mi nombre es Diego. Entonces yo pongo, no, vamos a poner una palabra, en vez de frase, palabra, palabra. Y vamos a poner aquí, eh, vamos a ponerlo aquí, otorrinolaringología. Otorrinolaringología. Entonces yo quiero hacer que me deletree otorrinolaringología el Python. Entonces yo hago lo siguiente, yo le pongo para letra en y voy a poner que no va a ser un rango, sino va a ser una variable que se llama palabra. Entonces quiero que me imprima cada letra que está en esta palabra de aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que en el momento que yo le doy correr, él me recorrió cada uno. OtorrinolaA. Ahí me la deletó. Entonces, no necesariamente el for solo sirve para números. También lo puedo utilizar para letras. Y me va a recorrer cada uno de los caracteres. Y ahí más adelante que vamos a ver las listas, vamos a ver que el for también me va a recorrer las listas para yo cada uno de los índices que tiene la lista poder agarrar un valor que está dentro de. ¿Ok? Entonces, esta es la explicación del for. En realidad es muy sencillo porque ustedes ya lo han visto, el para qué funciona. Lo que tienen que aprenderse es algunos comandos, bueno, algunos códigos como continuo, ¿verdad? Como si yo quiero poner un else, como saber qué significa esto, saber descifrar qué significa esto, 1,11,2. Entonces yo le digo, ok, ¿qué significa for num in range 2.10.3? Por ejemplo, yo le pongo esto, for num 1 in range, yo les pongo 2,10,2. Y le doy print num 1. ¿Qué número me imprimiría ahí? Sí, pero ¿qué número se imprimiría entonces? ¿El 10? El 10 no, porque no está dentro del rango. Entonces, ¿cuál imprimiría? ¿El 2? Ok, vamos a ver si es cierto. Ahí está, ¿ves? 2, 4, 6, 8. Ustedes tienen que saber identificar bien los valores que ustedes ponen aquí en el rango. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a poner aquí.